Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Me alegra. En esta noche la enseñanza se titula ¿Por qué orar en el Espíritu? Bueno, pues, ¿qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu básicamente es la verdadera oración. Es la oración que Dios acepta, la oración que Dios escucha. Y los invito a que abran la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18. Es uno de los versículos que vamos a tratar y vamos a ir también pasando por otros versículos. ¿Por qué hablamos y hacemos énfasis en por qué orar en el Espíritu? Pues bueno, hermanos, resulta que cuando observamos de modo general cómo está la oración en la vida de los creyentes, nos damos cuenta de que a veces la oración se puede convertir en algo rutinario, en algo que hacemos por protocolo. Tristemente se convierte en algo que tenemos que cumplir. Por ejemplo, oro porque ya tengo la costumbre de que siempre oro antes de comer, oro antes de salir, oro antes de acostarme. De pronto en mi devocional ya tengo la rutina de que oro antes de leer la Biblia o siempre oro después de leer la Biblia. Pero a lo que me refiero es que se corre el riesgo de que nosotros oremos de una forma superficial. Y el riesgo que corre un cristiano cuando ora de manera superficial es que de la misma manera su vida sea superficial. Esto en otras palabras es que cuando oramos con hipocresía, nuestra vida también va a reflejar eso, hipocresía. Por eso, en esta enseñanza vamos a comprender con ayuda de Dios qué es la verdadera oración, es decir, la oración en el Espíritu, y les voy a dar algunas razones por las que debemos orar. Te voy a dar motivos para que entendamos la importancia de la oración. Oremos antes para que el Señor sea el que nos ayude a comprender el mensaje que tiene para nosotros esta noche. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, para que nos enseñes, Señor. Te pido que me uses, Padre, y que como iglesia podamos comprender, Señor, la importancia, Padre, de orar en el Espíritu, de orar con sinceridad, a conciencia. Ayúdanos, Señor, a aprender a orar y que nuestras vidas sean transformadas, Padre. Haz que nuestro corazón sea tierra fértil para recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hermanos, pues yo escogí este versículo porque es un versículo que nos insta a orar, pero fíjese bien, hermano, como dice el versículo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y me gustaría que todos pudiéramos resaltar o escribir esa parte, súplica en el Espíritu. Este es un versículo en el que Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, en un contexto en el que le está diciendo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Y después es donde menciona que debemos orar en el Espíritu. Pero entonces les voy a dar a continuación 3 significados de lo que es la verdadera oración, la oración en el Espíritu. Estos se van a complementar entre sí y luego vamos a ver las razones por las que debemos orar. La primera definición la encontré en un libro que se titula La oración, de un escritor llamado John Bunyan. Preste mucha atención al significado que esta persona da, hermanos. Dice que la oración es derramar nuestro corazón ante Dios con sinceridad, a conciencia, de modo afectuoso, a través de Cristo y en el poder del Espíritu. Me gustaría que usted pueda escribir estas cosas o las tenga muy presente. Así que lo invito a que repita después de mí el significado. La oración es derramar el corazón ante Dios con sinceridad, a conciencia, de modo afectuoso, a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo.
Mire que se ve un poco complejo, hermano, pero vamos a entender cada cosa. Él nos dice que es de modo sincero. Y yo tengo que preguntar, hermanos, cuando oramos, ¿lo hacemos de forma sincera? Voy a darles un ejemplo para que podamos filtrar nuestra manera de orar. Cuando oramos el Padre Nuestro, nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Y tengo que preguntar, ¿nosotros sinceramente anhelamos que el reino de Dios venga aquí a la tierra? Mire, hermanos, hay que ser consciente de esto. Que venga el reino de Dios a la tierra o a nuestro corazón es entender que Él tiene que tener el control. De Él es el que toma las decisiones, Él es el que está al mando. ¿Será que nosotros oramos eso de forma sincera o en realidad dentro de nuestro corazón hay un espíritu rebelde? Y sabe, a veces nosotros no tenemos que orar, hermanos, con palabras elocuentes, como muchas veces solemos a veces fallar sin que haya sinceridad en nuestro corazón. Mire más bien cómo suena una oración sincera, como la hace David. En el Salmo 51, en el versículo 12, él dice de la siguiente manera, esta es la nueva traducción viviente, dice así: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Hermanos, qué oración. A veces nosotros oramos lo que a veces suena bonito entre los demás. Dios, yo te voy a obedecer, yo te voy a hacer caso, cuando en realidad hay un corazón dentro de nosotros rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios. Un corazón honesto le dice a Dios, haz que esté dispuesto a obedecerte. Lo segundo que veíamos es derramar el corazón ante Dios también de forma consciente. Cuando hablamos de derramar el corazón a Dios de forma consciente, John Bunyan lo que decía es que somos conscientes de la necesidad de misericordia de Dios y de la misericordia que recibimos de Dios también. Y esto es importante, hermano, porque hay que pensar lo siguiente. Un alma que no es consciente del juicio de Dios, de la ira de Dios, ¿cómo va a clamar a Dios por misericordia? O un corazón que no es consciente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, ¿cómo va a ser consciente de lo que recibe de Dios? ¿Cómo se va a sentir agradecido si no entiende realmente la gracia de Dios? Lo siguiente de lo que nos dice es derramar el corazón ante Dios de forma afectuosa. Y cuando dice de forma afectuosa, es el calor que hay en nuestro corazón al dirigirnos a Dios, la reverencia que tenemos. Mire cómo empieza el Padre Nuestro. Padre. ¿Será que nosotros decimos a conciencia Padre, entendiendo lo que significa ser hijos de Dios? Hay que evaluar esto, hermano, porque al nosotros decirle Padre, es porque somos conscientes que nacimos de nuevo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón y llama a Dios Padre, miente. Esa persona miente porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Que es a los que le recibieron. Son ellos los que tienen la potestad de ser llamados como hijos de Dios. El que no tiene a Cristo en su corazón no puede llamar a Dios Padre. Y no solo termina ahí, hermano, dice que es a través de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo. Esto ya lo vamos a entender más adelante. Pero es importante que vayamos reflexionando de cómo es nuestra oración, si estamos orando de manera sincera, de manera consciente y de manera afectuosa. El siguiente significado, hermano, es que nuestra oración debe ser, la oración es un medio de gracia, es decir, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado para que nosotros seamos transformados a su imagen. Le doy un ejemplo de lo que significa ese medio de gracia. Imaginemos para eso una planta. Una planta para que crezca, hermano, ¿qué necesita? Necesita agua, necesita sol, necesita que se esté cuidando también de plagas a su alrededor. Y cuando tiene estas tres, cuando la planta recibe esto, pues, ¿cuál es el resultado natural? Que crezca y que dé fruto, ¿no? Asimismo, la oración es una de las cosas que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos. Pero con el mismo ejemplo de la planta, hermano, si nosotros le quitamos el sol a esa planta, ¿qué pasa? Se marchita. Asimismo pasa con el cristiano que no ora. No hay un punto medio en el que no crezcamos, pero tampoco decrezcamos o nos marchitemos. En la vida espiritual el cristiano necesita orar sí o sí.
Y si la oración, hermanos, es un medio de gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado para que seamos transformados, nosotros te estamos llevando en oración las cosas a Dios que no nos dejan parecernos a Él, estamos poniendo nuestras debilidades delante de Dios. Hay que evaluar todo eso, porque si no crecemos, hermano, si vivimos en un pecado habitual, si no maduramos, es porque tal vez no estamos llevando una vida de oración sincera, consciente y afectuosa. Y el último significado, el significado número 3, es que la oración, hermanos, es un mandamiento. A lo largo de la Biblia, nosotros vamos a encontrar diferentes pasajes que nos dicen que nosotros debemos orar. Puede buscar 1 de Timoteo 2:8. 1 de Timoteo 2:8. Dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Miremos también 1 de Tesalonicenses 5:17. Es uno de los versículos más populares en cuanto a la oración. Muy fácil, dice: orad sin cesar. Y también quiero que miremos Judas versículo 20, y le prestemos atención a lo que dice. Dice Judas versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, encontramos esta orden en diferentes partes de la Biblia, y lo que nos hace entender eso es básicamente que la oración no es negociable en la vida de los cristianos. Está varias veces. También el Señor Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que somos cristianos y decir: no, es que no tengo tiempo para la oración, Dios sabe que yo necesito dormir. No, sino que la oración tiene que ser algo con lo que nosotros estamos estrechamente relacionados. ¿Y por qué? Porque la vida de hombres y mujeres cristianos que han dejado una huella en este mundo por medio del Evangelio han sido vidas de personas que han estado estrechamente relacionados con la oración. Y le tengo algunos ejemplos, hermano. En primer lugar, puse de ejemplo a Moisés. Moisés, muchos lo conocemos, y tal vez podemos llegar a ver como que Moisés tenía algo que nosotros no tenemos, algo que lo hacía especial a él, que le permitía lograr las hazañas que él hizo, que fue ser el líder del pueblo de Israel, guiarlo por el desierto, etcétera. Pero ¿sabe cuáles eran las características de Moisés, hermano? Dice la palabra que él oraba cara a cara con el Señor, y que lo hacía como el que lo hace con un compañero. La otra característica es que tenía el Espíritu Santo, y los que hemos creído en Jesús también tenemos al Espíritu Santo. El segundo ejemplo, hermano, es David. David, bueno, sabemos que él es el hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que nos enseña a orar, que nos enseña a alabar, que ganó grandes batallas. Pero ¿sabe qué es lo que dice David? Preste atención, dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dice así el Salmo 55, versículo 17. Tengo otro ejemplo que no hace parte de la Biblia, pero es una persona que por su biografía podemos conocer que fue una persona grande en oración, y se llama George Mueller. Es una persona de quien invito a la iglesia a que conozcamos su biografía, su historia de vida, porque mire que él tiene dos cosas que son curiosas en cuanto a la oración. La primera es que él llegó a los pies de Jesús por medio de la oración. Él lo invitaron a una reunión de cristianos, y él asistió con la intención de que esa iba a ser su siguiente historia, que iba a contar en un bar a modo de burla. Él iba de pronto a entrar para después contar en un bar cómo fue que se burló, cómo fue que interrumpió la reunión, pero cuando entró,
el Señor lo impactó con que las personas que oraban en ese lugar oraban como si tuvieran realmente a una persona enfrente. Es decir, esas personas se acercaban a Dios con fe. Sabían a quién eran el que le estaba pidiendo, a un Dios vivo. Y eso, tiempo después, George Mueller entregó su vida a Jesús y con una vida de oración en el Espíritu, con una oración eficaz, mire hermano, él construyó, o más bien mandó a construir 5 edificios que tenían la función de ser orfanatos, para darle dónde dormir a niños, para darles con qué vestirse y para darles de comer y para enseñarles la palabra. Dejó un legado grande esta persona, George Mueller. Y ahora que entendemos, hermanos, que la oración debe ser sincera, debe ser consciente, debe ser afectuosa para que sea eficaz, debe ser en el Espíritu, que es una orden y que es un medio de gracia, vamos a entender por qué es importante. Y les voy a dar argumentos, hermano, para que nosotros crezcamos en nuestra vida de oración. La primera es que la oración produce en nosotros dependencia. Si hay algo, hermanos, que no nos deja parecernos a Cristo, que no nos deja crecer en nuestra fe, es nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Son grandes enemigos de crecer en el Señor. Pero cuando nosotros practicamos la oración en el Espíritu, y digo en el Espíritu porque el Espíritu hace lo siguiente, es el único, hermanos, que le puede mostrar en amor y completa verdad a nuestra alma lo miserable que es. Es la única que nos hace entender que realmente necesitamos de Dios, que separados de Dios nada podemos hacer. Pero hermanos, si una persona no ora en el Espíritu, si una persona no tiene en el entendimiento de su corazón que separado de Dios nada puede hacer, ¿por qué habría de acudir a Dios? Si Él es autosuficiente en sí mismo, si Él cree que puede solo, ¿por qué habría de acudir en la ayuda de un ser que es superior a Él? No habría necesidad, ¿verdad? Miren lo que oraba David. David, esto me causa mucha curiosidad, pero nosotros cuando leemos sobre David entendemos que él es un guerrero impresionante, ¿verdad? Que eso podía pelear con mucha gente al mismo tiempo y ganaba y libraba batallas, que peleó hasta con un gigante. Pero mire que en un salmo David dice, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. El Espíritu es el que nos hace entender que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Y ejercitándonos en esto, hermano, vamos a combatir de forma eficiente y eficaz el orgullo y la autosuficiencia. Pero miren también, hermanos, que el Espíritu no solo nos revela la verdad sobre nosotros, sobre nuestra necesidad. El Espíritu también nos revela sobre a quién es el que nos dirigimos. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Pues miren que nosotros podemos encontrar que personas que no han nacido de nuevo también oran. Las personas que no son cristianas también oran. Muchos oran antes de comer, muchos oran antes de salir de la casa, pero ¿a cuál será el Dios que le dirigen sus oraciones? Hay muchos que oran, pero dicen, es que Dios tolera la infidelidad. Para Dios no es malo que yo vaya a fiestas, para Dios no es malo que fume, que tome. ¿Qué clase de Dios es al que se dirigen? Hermanos, tener al Espíritu Santo es una bendición porque Él es el único que nos puede revelar el corazón del Padre. Así que la oración eficaz, hermano, no solamente nos revela la verdad sobre nosotros, sino que nos revela la verdad de a quién es el que nos dirigimos. Y cuando nos revela esa verdad, hermanos, nosotros aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios. Y miren que hasta este punto, hermanos, orar no es tan fácil como parece. Quiero que seamos conscientes que orar no solamente es pronunciar palabras por pronunciarlas, no solo es hablar desde el intelecto sin que mi corazón se vea involucrado. De hecho, la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? Y ahora que entendemos que el Espíritu nos revela quién soy y quién es al que me dirijo, viene otro beneficio, hermano, que nos produce la oración, y es el correcto entendimiento del Evangelio.
Porque el correcto entendimiento del Evangelio, miren lo siguiente: si un ser pecador se está dirigiendo a un Dios que es santo, ¿cómo es posible que se halle comunión entre estos dos, entre el pecado y la santidad? Pues hermanos, la única razón por la que nosotros podemos acercarnos a derramar nuestro corazón a Dios es por medio de Cristo. Es porque cuando Cristo fue a la cruz, Él llevó sobre Él nuestro pecado. Y la justicia de Él fue impuesta a nosotros para que nosotros nos podamos acercar a un Dios santo. Por eso es que en el primer significado les decía que es una oración sincera, consciente, afectuosa, a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Es a través de Cristo, hermanos, que nosotros nos podemos acercar a Dios. Y cuando nosotros nos ejercitamos en la oración, entonces estoy ejercitando mi mente para que no caiga ni en legalismo ni en libertinaje. Y saben, hermanos, a veces a nosotros el tiempo de la oración se nos hace tan pesado, se nos hace tan incómodo, tenemos tantas cargas en nosotros de culpa que a veces preferimos no orar. Por eso es que necesitamos el entendimiento correcto que únicamente nos puede dar el Espíritu Santo para comprender que es por gracia, no por nuestras propias obras, sino por gracia que nos podemos acercar a Dios. Lo siguiente, hermanos, es que la oración produce intimidad. Y esto es muy especial. Este principio de que la oración produce intimidad sí está en las Escrituras, pero lo aprendimos en el curso de Hombría al Máximo. Aprendíamos que la oración produce intimidad entre los que oran, produce intimidad entre los padres con los hijos, entre el esposo y la esposa, entre el creyente y Dios. Debemos entender que la profundidad se da entre el conocimiento profundo de las dos personas, de los dos seres. En el caso del esposo y la esposa, se produce intimidad porque cuando el esposo ora con la esposa, aprende a conocer sus deseos profundos, sus peticiones, y juntos las llevan ante Dios. Asimismo, la esposa aprende a conocer el corazón del esposo y sus deseos profundos para que juntos los lleven a Dios. Pero lo importante y en lo que quiero hacer énfasis es en la intimidad que se produce entre el creyente y Dios, entre nosotros y Dios. Y se produce porque, como les decía, nosotros no sabemos pedir como conviene. Incluso, ni siquiera por nosotros mismos nos acercaríamos a buscar a Dios. Pero mire, hermano, que el Espíritu Santo es el único que puede escudriñar nuestro corazón y puede revelar qué es lo que hay en lo profundo para que yo pueda pedir como conviene. De pronto yo estoy pidiendo por salud, pero en realidad debería pedir tal vez por una persona que está pasando por una prueba, o debería pedir por aprender a orar de forma eficaz. Solamente el Espíritu es el que puede escudriñar nuestro corazón para que éste pueda ser derramado ante Dios en sinceridad, a conciencia y de forma afectuosa. El siguiente beneficio, hermano, es que la oración abre nuestros ojos no solo al interior de nosotros, sino que abre nuestros ojos al exterior que nos rodea. De esto hablaba el pastor Miguel en la enseñanza que se titulaba Conócete a ti mismo. Él decía que si nosotros no conocemos nuestras debilidades y si no oramos por nuestras debilidades, pues vamos a estar cayendo constantemente en el mismo pecado. Miren, hermanos, que es el ejercitarnos en la oración eficaz y en la forma en la que el Espíritu nos enseña a orar correctamente. Esa es la forma en la que nosotros abrimos los ojos a lo que pasa en nuestro exterior. ¿A qué me refiero yo con lo que pasa en nuestro exterior? Pues, hermanos, nosotros al ejercitarnos en oración entendemos que hay gente allá afuera que se está muriendo y se está yendo al infierno por una eternidad, bajo la ira de Dios, que ya no hay vuelta atrás. El cristiano que ora, hermano, en el Espíritu entiende la urgencia de predicar el Evangelio, pero si nosotros, hermanos, no somos conscientes de eso, pues para nosotros predicar no es algo importante. No vamos a entender ese versículo que dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
hermanos, a través de la sinceridad, pidámosle a Dios que nos dé un corazón de evangelistas, que entendamos la urgencia de predicar el evangelio, que salgamos de la comodidad de que nos guardemos el conocimiento solamente para nosotros. Mira, hermano, una oración que a mí me impactó mucho y me parece muy buena para que nosotros también la oremos, es la oración que hicieron los discípulos cuando fueron amenazados por predicar el evangelio. Ellos dijeron que no podían hacerlo, que no podían predicar en el nombre de Jesús, pero ellos se reúnen y oran y dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra. No solo nos abre el entendimiento en cuanto a la necesidad de predicar el evangelio, también tenemos que ser conscientes, hermanos, de que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Miren que si nosotros practicáramos más la oración, como decía el versículo de Efesios que estábamos tratando, que oráramos en todo tiempo, hermanos, podríamos tomar muchas mejores decisiones, seríamos inteligentes. ¿Por qué digo inteligentes? Porque la Biblia dice en Job 28:28 que la verdadera sabiduría es el temor de Jehová y la verdadera inteligencia es apartarme del mal. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes también de que Satanás está buscando hacernos caer. Y tal vez muchos viven en un constante caer y como caen no pueden servir, como caen no pueden ayudar, no pueden ministrar a otros, pero es necesario salir de este ciclo, es necesario vencer y avanzar, porque eso es lo que va a mostrar que tenemos un espíritu que nos hace vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren también, hermanos, que la oración abre nuestros ojos a entender que un día Cristo volverá. Yo quiero que nos preguntemos cuántas noches nos hemos acostado a dormir diciendo: Dios mío, tal vez tú puedas venir esta noche. ¿Y será que estoy listo? ¿Será que nos acostamos a dormir con la conciencia limpia, preparados, diciendo que nos ayude a ser hallados dignos de ser llevados con Él? Tenemos que ser conscientes de esto, hermano, porque esto nos va a llevar a filtrar y pensar mucho más las decisiones o palabras que vamos a decir, lo que estamos a punto de hacer. Orar, hermanos, también orar en el Espíritu de forma sincera, consciente y afectuosa, también nos va a permitir comprender que un día vamos a ser juzgados por Dios. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del Señor, que cada uno va a ser juzgado conforme a lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, hermano, de que un día vamos a ser juzgados, seríamos mucho más valientes para hacer lo que tenemos que hacer. Y también seríamos valientes para abstenernos de aquello que no tenemos que hacer, cuando somos conscientes de que vamos a comparecer delante del Señor. Y para finalizar, hermanos, quiero que veamos y contemplemos el mejor ejemplo de lo que es una vida de oración. ¿Y quién más sino Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo llevar una vida de oración? Mira, hermano, que es impresionante que Él, siendo Dios en forma de hombre, dependió del Padre. Y mire cómo Él oraba antes de tomar decisiones importantes. Antes de comenzar su ministerio, hermanos, Jesús oró. Antes de escoger a los 12, ¿qué hizo Jesús? Oró. Antes de ir a la cruz, hermanos, Jesús oró. Y fue por medio de esa cruz, fue por esa obra que Él hizo allí, por ese sacrificio, que nosotros tenemos hoy el privilegio de orar. Él oró para llevar a cabo la obra que nos iba a permitir derramar nuestro corazón ante Él. Así que, hermanos, para poder crecer en oración, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, si no ha nacido de nuevo, es necesario que una persona nazca de nuevo
para que pueda experimentar lo que es la transformación a través de la oración. Y esto se hace por medio del arrepentimiento y fe, confesando que Jesús es el Señor, que es nuestro Salvador personal. Y quiero finalizar, hermanos, con 3 conclusiones a las que tenemos que llegar entendiendo lo que es orar en el Espíritu, entendiendo que orar no es hablar por hablar, que no solo es hacer un acto por protocolo, sino que es verdaderamente derramar nuestro corazón, como les decía, y lo repito, con sinceridad, a conciencia, de modo afectuoso, a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. La primera es que no podemos seguir practicando una oración superficial. No podemos seguir haciendo una oración solo por salir del paso. No podemos acercarnos a Dios no podemos acercarnos a Él de esa forma porque no va a ser escuchada esa oración, no va a ser acepta, va a ser en vano. Y miren, hermanos, que nuestro transitar como cristianos va a ser tan significativo como lo sean nuestras oraciones eficaces. O nuestro transitar como cristianos va a ser tan insignificativo como lo sean también nuestras oraciones a la carrera, superficiales. Así que no podemos seguir orando de esa manera. Pidamos ayuda al Espíritu Santo para orar como corresponde, para que oremos en sinceridad. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que dedicarle más tiempo a la oración. Tenemos que fortalecernos en la oración en el tiempo de devocional, que podamos llegar hasta el punto de David: Señor, oraré en la mañana, oraré en la noche, oraré en el mediodía. Y no solo eso, sino también fortalecernos en la oración que llevamos las 24 horas del día, que llevamos ahí mentalmente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por último, hermanos, quiero que seamos conscientes de que si no fuera por el Espíritu Santo, no llegaríamos al punto en el que estamos ahorita. Nuestra vida no sería transformada como lo está haciendo ahorita. Si hoy hay algo bueno en nosotros, si podemos ver transformación en nuestra vida, es porque el Espíritu Santo ha intervenido en nuestras oraciones para que Dios las escuche y para que obre en nosotros a través de ellas. Es gracias al Espíritu Santo, hermanos. Nosotros no sabemos cómo debemos orar, y esto es de agradecerle, esto es de darle gloria, porque nosotros ni siquiera tenemos en el corazón acercarnos a Dios. No sabemos cómo orar como conviene, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que Él sí nos ayuda a orar como debemos, que nos descubre nuestro corazón y que descubre el corazón del Padre. Así que, hermanos, los invito a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor por ese regalo tan maravilloso del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por ese regalo del Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Porque hoy podemos ver, Señor, que nos has transformado porque tu Espíritu Santo ha intervenido. No ha sido en nuestras propias fuerzas, sino que ha sido por tu gracia. También perdónanos, Jesús, por cuántas veces, Señor, hemos practicado la oración con hipocresía, por cuántas veces hemos levantado oraciones sin sinceridad, sin ser conscientes. Yo te pido, Señor Jesús, que por favor ilumines nuestro entendimiento para que podamos orar, Señor, entendiendo con sinceridad que te necesitamos, entendiendo con sinceridad la necesidad que hay en este mundo, Padre Santo, y podamos actuar en pro de eso. Por favor, transfórmanos, Cristo Jesús. Transfórmanos, Señor. Muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, dándote la gloria únicamente a ti. Amén y amén.